Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, con alegría, Miguel Ángel. Ajá. Vamos a la materia, venga. Vamos a hablar de algo que está muy de moda. Pues además está en boca de todos. El estado profundo. El estado profundo para arriba, el estado profundo para abajo. Que si las sociedades secretas, que si los grupos de poder, que si esto, que si lo otro. Entonces, esto es un tema que está íntimamente relacionado con algo que a mí siempre me ha fascinado, que es la criptohistoria. Es la historia detrás de la historia. Porque a nosotros nos cuentan una cosa, los periódicos y los anales históricos, y luego cuando investigas te encuentras otras cosas, cosas que ya salen de investigaciones más profundas, de los anales de los servicios de inteligencia, de los papeles que han sido desclasificados, de toda una serie de cosas. Entonces, ¿de dónde sale esta historia del estado profundo? ¿Vale? ¿De dónde sale? Hay un punto de inflexión en la historia de Occidente, que es a donde te lleva una y otra vez. Y es curioso porque está a la vista de todos. De hecho, en la anglosfera es algo bastante conocido, pero que no es algo que se hable, que se maneje mucho en los medios de comunicación, e incluso en la anglosfera sale cada vez que hay algún tipo de escándalo, acaba saliendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí en el mundo de habla hispana es algo que no nos llega. No nos llega por un montón de razones, sobre todo también por el tema del idioma y de la cultura. Hay una serie de realidades en la anglosfera, pero esto además Vamos a definir anglo-esfera. La anglosfera es el mundo anglosajón. Sí. Estados Unidos, Reino Unido y sus excolonias. Sí. ¿Vale? Que además, por ejemplo, hay un fenómeno en el mundo de la inteligencia que es muy poco conocido, de nuevo, en la hispanosfera, que se llama los 5 ojos. The Five Eyes. ¿Tú has oído hablar de eso alguna vez? ¿Qué es eso? Los Five Eyes, los 5 ojos. Pues esto es una alianza que lleva funcionando hace ya muchísimo tiempo entre los 5 países anglosajones por excelencia. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Bueno, pues esos 5 países, que supone que son, ¿verdad?, independientes entre sí, tienen en común que fueron todos colonias del Reino Unido. Pero ahora se han separado, tienen sus propios temas, y Estados Unidos está a la cabeza del mundo. Bueno, pues resulta que esta gente tiene un acuerdo a nivel de inteligencia que se llama los 5 ojos, The Five Eyes. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda comparten inteligencia entre ellos que no comparten con absolutamente nadie. Ellos son un bloque de poder en sí mismos. Están incluso separadísimos, ¿verdad? Pues a nivel de inteligencia es como si fuesen uno. O sea, comparten, cosas que Estados Unidos no comparte con sus aliados de la OTAN, lo comparte con esta gente. Para que te hagas una idea. ¿Y qué tienen estos 5 países en común? El idioma, ¿verdad? El inglés. Comparte que fueron colonia del Reino Unido. Y comparten un fenómeno muy curioso, que son las sociedades secretas, que no sociedades iniciáticas, que es otra cosa. Además de esto vamos a hablar pronto, la semana que viene, vamos a hablar de las sociedades iniciáticas, con un experto, un escritor, investigador, David Suárez, que ha escrito un libro fascinante, Historia del esoterismo en España. Además ahí vamos a ver muchas cosas, vamos a desmitificar muchas cosas y vamos a adentrarnos en un mundo muy interesante. Pero esto no son sociedades iniciáticas, son sociedades secretas
que están dedicadas a acumular poder y a utilizarlo. ¿Y sabes dónde nacen? ¿Qué es lo más curioso? En las universidades elitistas de la anglosfera. Fíjate tú. En sitios como Oxford, Cambridge, Yale y todos estos lugares. Ahí los señoritos de familias muy ricas se encuentran por primera vez. Porque date cuenta que la gente muy rica de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Australia, estudian en el mismo lugar. Unos se van para una cosa al Reino Unido, a Oxford o a Cambridge, otros se van a Yale, otros se van aquí, allá. Incluso los que han pasado por todas partes, porque van tomando doctorados. ¿Y qué pasa? Que se van uniendo a estas sociedades secretas, que además tienen nombre, porque empezaron originalmente en el siglo XVIII, XIX, son antiguas, del 1700, de 1800 empiezan la mayoría, empezaron como drinking societies, sociedades para beber. ¿Sabes que a los estudiantes, verdad, les gusta beber? Pues se juntan como drinking societies y luego como drinking and dining societies. Sociedades donde se juntan a beber y a cenar. Y es en esas cenas donde ya empieza a funcionar incluso ritos de iniciación y toda una serie de cosas, porque además son súper selectas. Para que te hagas una idea, ¿sabes cuánto cuesta el uniforme? Porque ellos tienen hasta su uniforme. El uniforme que se ponen para cenar los miembros de una de estas sociedades, que se llama The Bullingdon Club. Eso es lo más selecto de lo más selecto de lo más selecto de la anglosfera. The Bullingdon Club. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? 4.500 euros. El uniforme. De la cena. Porque luego hay más cosas. O sea, pertenecer a estas sociedades es carísimo. Pero carísimo. O sea, algo exagerado. ¿Y hacen orgías y cosas de esas? ¿Qué va? A ver, oficial... Sí. También. Hacen orgías también. Es verdad, porque también. Hay películas, hay unas cuantas películas sí, que cuentan... es que todas esas películas, como hay una que sacaron hace poco, que no me acuerdo que le dieron un nombre, ay Dios, se me fue el nombre de la película. Está basada en el Bullingdon Club, ¿vale? Donde, digamos, se juntan a beber, a emborracharse. The Bullingdon Club es muy famoso porque allá donde va rompe todo. Es parte, digamos, de lo que pueden hacer, porque como son la élite, entonces la costumbre es ir a un lugar, a un pub, a un bar o lo que sea, alquilan una habitación exclusiva, carísima, y la destrozan. Pero que la destrozan. Eso sí, pagan en efectivo antes de irse, porque son todos caballeros. Entonces a lo mejor se van, te rompen el pub y te dejan 20.000 euros para usted. Para allá, venga, fuera, porque son intocables. Pero que también hacen orgías. También hacen orgías, y es que hacen lo que les da la gana. Date cuenta que esto es en los tiempos de estudiantes, de estudiantiles. Pero es que luego, cuando dejan de ser estudiantes, no se acaba ahí la sociedad. Sigue, y siguen en contacto, y se siguen reuniendo, porque hacen, por lo menos oficialmente, cenas anuales. Y cosas así. Y te encuentras que cuando se conocieron, eran, pues digamos... Eran jóvenes y muy ricos. Y ahora ya son mayores y más ricos. Y aún más ricos. Pero lo que es muy importante es que están metidos en el poder. Por ejemplo, en un momento dado, el último primer ministro de Inglaterra y el siguiente eran los dos del Bullingdon Club. Fíjate tú. ¿Te suena David Cameron? Pues del Bullingdon Club. ¿Te suena Boris Johnson? Del Bullingdon Club. La semana que viene vamos a tener aquí a la mujer del que fuera viceministro, o sea, el vicepresidente del gobierno del Reino Unido, a la señora. No me digas. Sí, la semana que viene. Espera, Clegg. Clegg ¿Se llamaba? ¿O? Nick Clegg. Sí. Uy, yo me apunto a esa Va a venir, entrevista. la mujer va a estar aquí la semana que ¿Y viene. de qué van a hablar?
No, ¿qué día de la Nick semana Clegg. es eso? Tú sabes que Yo sé que yo conozco muy bien a Nick Clegg. Tú sabes que ahora es el jefe de Meta, ¿no? Sí. Ex jefe de Meta, ya no. Es jefe de Meta. Ex jefe, que yo este señor lo he seguido. Bueno, pues va a porque venir yo a su toda esta mujer, gente... la semana que viene está su mujer aquí en el estudio número Y 2. José Figueroa, aunque me meta por debajo de la cerradura. Sí. Tela, qué interesante. Sí. Me encanta trabajar para esta radio, Miguel Ángel. Sí, o sea que atentos porque Sí, viene la mujer, aparte que ella es un personaje, ¿eh? Sí, seguro. Es un personaje tremendo, pero la mujer de él. No, será interesante. Y aparte, Nick Clegg es un personaje, yo le he estado haciendo el seguimiento, porque este hombre... ¿A dónde está ahora Nick Clegg? Pues estaba hasta hace poco en Meta. En Meta, o sea que era claro. era Meta, Facebook, Instagram. Sí, era el aparte, jefe. claro, este señor fue, en su momento era el líder del Partido Liberal en el Reino Unido. Cuando yo estaba, de hecho, allí, en el Reino Unido, este señor estaba ahí. Y él fue el que en su día, bueno, digamos... Hay dos versiones. Vendió al Partido Liberal y los jodió de forma, ¿vale? O les, digamos, por primera vez los acercó al gobierno, ¿vale? A veces es un tema ahí peculiar. Entonces, ¿qué pasa con estas sociedades? Te voy a dar un par de nombres, porque está el Bullingdon Club. Este es británico. Por ahí ha pasado todo Dios y su perro. Se llama Miriam González Duarte. Correcto. Es abogada, especialista en comercio internacional y fundadora y presidenta de España Mejor. Pues mira, muy bien. No, sí, yo me acuerdo de cuando este señor Ella vive entre España y Londres. Sí. O sea, que estamos hablando que va a venir un no, personaje muy interesante. Y bueno, además vamos al tema ahí. que se nos va el tiempo. Sí, entonces, el Bullingdon Club, ¿vale? Este es, digamos, la más conocida, pero hay más, ¿eh? Pero esta es muy conocida porque, además, adivina quién ha pasado también por el Bullingdon Club, aparte de David Cameron y Boris Johnson. Pues han pasado por ahí los Rothschilds, presentes y pasados. Fíjate tú, banqueros, políticos, miembros de servicio de inteligencia del MI6. Imagínate tú lo que se puede montar ahí. Porque claro, de cara a la galería, uno está aquí, el otro está allá, además incluso en diferentes esferas, pero resulta que esta gente se conocen todos y muy bien. Y han pasado por toda una serie de cosas y han hecho toda una serie de juramentos y vamos, o sea, esto es el yo me rasco, tú me rascas, ¿vale? Hay otra sociedad al otro lado del Atlántico que es exactamente la misma historia, pero esto es americano, de Yale. Y estos tienen un nombre muy sugerente que se llama Skull and Bones, que significa la calavera y los huesos. Y de nuevo, por aquí ha pasado todo Dios y su perro, ¿vale? De hecho, los famosos Bush, padre e hijo, Skull and Bones. Sorpresa, ¿verdad? Y directores de la CIA, Skull and Bones. Y banqueros, Skull and Bones. Y todos, tarde o temprano, han pasado por ahí. Y algunos de ellos, como han ido a varias universidades y a varios colegios y demás, resulta que han estado en varias. Entonces están en el Bullingdon Club, están en el Skull and Bones. Es algo súper interesante. Lo que pasa que es muy difícil acceder a información. Lo que se ha podido pillar es cuando, por ejemplo, han cometido errores, porque, por ejemplo, se han sacado fotos juntos. Se han sacado fotos juntos y de pronto esa foto ha acabado en alguna parte. Y de pronto dicen, hostia, ¿y este qué hace aquí? Pues son las famosas fotos del Bullingdon Club. ¿Me comprende? Es súper interesante. Hay bastantes más, ¿vale? Hay una que se llama la Esfinge, que esto además se reúnen en una tumba egipcia que se supone que está debajo, encima de unos pasadizos secretos donde hay hasta una piscina secreta, un danatorium. O sea, hay un mundo ahí
impresionante. La gente con dinero es tremenda, ¿eh? Es tremendísima. Las cosas que quiere experimentar, ¿eh? Sí, pero más que todo porque es que en el fondo lo que se están creando son los famosos corredores del poder. Pero es que los corredores del poder no empiezan en el poder, empiezan antes. A esto es a lo que yo voy. Que empiezan antes. Porque llegan al poder porque estaban ahí. No es que llegas al poder y entras Por casualidad, ahí. no, por casualidad no se llega al poder. No, para nada. Eso te lo pongo la mano en el fuego. Nadie llega por casualidad ni porque sea muy bueno al poder, ¿eh? Exactamente, porque ya estaban antes. No, y porque están protegidos por un grupo de gente. Claro que sí. Y luego, mira, por ejemplo, hay otra muy importante en Estados Unidos que se llama Scroll and Key. Esto significa el pergamino y la llave. Hay otra que se llama el sombrero chato. O sea, te estoy dando las traducciones al español. Al castellano. Y claro, esto abre toda una serie. Cuando te pones a ver los que han sido miembros y los que son miembros, y te quedas flipado, que esto parece el Who is Who, ¿sabes? Es una cosa... pero es que ya estaban ahí, mucho antes de ser empresarios de éxito, antes de ser políticos, ya estaban ahí. Incluso, por ejemplo, en Inglaterra, pero date cuenta que son, por ejemplo, Eton, ¿te suena esta institución, Eton? Eton es un colegio, es el colegio más caro de Reino Unido. O sea, te estamos hablando de miles y miles y miles y miles al año, más los materiales, más mil cosas. Es que vamos, o sea, o eres multimillonario o no puedes mandar a tu hijo ahí. Pues es que a Eton va la élite no solamente de Reino Unido, de Europa y del mundo. ¿Me comprendes? Y entonces ya ahí ya se empiezan a crear estos vínculos, que además luego conectan con sociedades que salen de esas sociedades. Entonces, por ejemplo, la gente habla mucho que si la masonería, que si los Illuminati... Métete más por aquí. Aquí vas a ver cosas más reales. ¿Me comprendes? Mucho más reales. Porque muchas veces lo que hay aquí, con si los Illuminati, que si los masones, lo que hay es mucha desinformación. Mucha fantasía. Muchas ganas también de despistar. Porque mientras tienes a la gente mirando en una dirección y tal, la cosa está yendo por otro lado. Completamente diferente. Pero ahora voy a entrar en un tema muy particular. Nos queda poquito tiempo. Lo sé. Quiero ir a Skull and Bones. ¿Por qué quiero ir a Skull and Bones? Que Skull and Bones es algo que yo he estado investigando tiempo, porque ahí se juntan un montón de cosas. Es muy antigua, Skull and Bones, muy antigua. Es tan antigua que estamos hablando de la fundación de los Estados Unidos, del principio, del génesis de la democracia más antigua del mundo. Y ahí tienes a una serie de personajes que luego, por ejemplo, de ahí salen al Tribunal Supremo, por ejemplo, al Congreso, al Senado, acaban de presidentes de los Estados Unidos, acaban de directores de la CIA, del FBI, ¿vale? Y esa gente, esta sociedad Skull and Bones, tiene una controversia, ¿vale? En su centro, una controversia muy antigua. Y es que el nombre en sí, Skull and Bones, la calavera y los huesos. Resulta que en los ritos de iniciación de esta sociedad secreta se utilizan una calavera y unos huesos. De hecho, un medio informativo en un momento dado investigó mucho sobre esto, ¿vale? Y resulta que esa calavera y esos huesos tienen dueño. Esto no lo sacaron así de, no sé, de una tienda o que había por ahí en un museo. Esta calavera y estos huesos son de alguien muy concreto, de la historia de los Estados Unidos. Y además es muy simbólico. ¿De quién son? De Jerónimo. Jerónimo. El último gran jefe indio. Ajá. Fíjate tú. Los señoritos de Skull and Bones, de Yale,
los blanquitos, Fueron a buscar la tumba de Jerónimo. y se quedaron con sus huesos. Pero es que esto abre otro melón. Porque claro, a ti y a mí, que tengan los huesos de Jerónimo, dices, oye, pues hay que ver cómo son, mira que son malos, ¿no? Que el pobre que descanse en paz. Y claro, esto ahí, digamos, en la comunidad nativoamericana, en los Estados Unidos, pues hay incomodidad con esto, que los devuelvan, ellos niegan que eso tenga nada que ver con Jerónimo, no sé qué, son teorías de la conspiración, vale, ahí hay de todo. Pero yo te aseguro que tienen los huesos de Jerónimo. Pero es que eso tiene una connotación que a nosotros, aquí en Occidente, ¿vale? No, pues bueno, pues vale, pues qué macabro, ¿no? Pero es que esto tiene otro lado. Probablemente nos estén escuchando oyentes, digamos, de Latinoamérica. Muchísimos. Por eso. Además. Y entonces en Latinoamérica, sobre todo en Cuba, hay mucha gente que es muy consciente de las cosas que se pueden hacer con los huesos. Fíjate tú. Ya. Pues mira, en estos momentos nos están escuchando en Estados Unidos 23.228 personas. ¿Has En visto? En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¡Hello, USA! Muy buena. En Estados Unidos, ¿eh? Pues mira tú, O qué sea pasada. O sea que... Que nos escuchan, que nos escuchan. Para que veas el dato, ¿eh? Sí. Pues fíjate, en los Estados Unidos, el hecho de que tengan los huesos de Jerónimo, pues vale. Pero es que resulta que en el mundo latinoamericano, en especial, porque te digo en Cuba, la gente que entiende ya está diciendo, que tienen los huesos de Jerónimo. Mira, te voy a dar un dato, es que esto es un tema súper delicado. ¿Tú te acuerdas cuando estaba Fidel Castro con vida? ¿Te acuerdas que el hombre estaba bastante enfermo, que esto, que lo otro, que para allí los rumores sobre su salud? El hombre duró bastante, ¿vale? Bueno, en un momento dado ocurre algo que no estaba que digamos en el imaginario popular no estaba, fue una cosa que ocurrió, pero la gente que entiende dijo, porque alguien cogió y abrió la tumba de José Martí y robó huesos de José Martí. Hubo una profanación. Y eso, por un lado, en Cuba se lió gorda, porque claro, José Martín, el gran libertador. Pero claro, la gente que entiende sabe automáticamente lo que se propagó como el fuego. Así de malo debe estar Fidel. ¿Por qué? Porque Fidel Castro era un señor muy, muy avesado en una serie de prácticas ocultas, muy peculiares, ¿vale? Y parte de esas prácticas... Pero Fidel y todos los cubanos. Claro. Y todos los cubanos. Hombre, y él era el number one. Allí en Cuba lo que es la magia negra funciona... Sí, toda una serie de cosas. Pero muy bien, ¿eh? Bueno, sí, aquello es una industria. O sea, los americanos los tienen Hollywood y los cubanos tienen eso. Entonces, ¿qué pasa? Que se profana la tumba de José Martí y ¿cuánto más duró Fidel? Un buen rato, ¿eh? Pero la gente que entendía dijo, ups, debe estar muy mal. ¿Por qué? Porque buscan los huesos de personas que hayan sido muy importantes, muy famosas, que hayan tenido mucho poder. Porque dentro de esos cultos se cree que estos huesos de personas muy importantes tienen energía. Tienen una energía brutal. Y si sabes cómo utilizarlo, puedes hacer muchas cosas. Puedes tener mucho poder. Un minuto, nos vamos un minuto. Y entonces, pues fíjate tú, que los señores que dirigen los cotarros del Estado Profundo de los Estados Unidos a día de hoy se reúnen con los huesos de Jerónimo. Fuerte, ¿eh? ¿Ya? Peculiar. Bueno. Y más cuando tienes estos datos. Bueno, la semana que viene más, ¿no? La semana que viene más. Vamos a tener a David Suárez, vamos a hablar de las sociedades iniciáticas, que es otra cosa. Vamos a desmitificar un montón. Vamos a desmitificar un montón y vamos a aprender un montón de cosas. Redes sociales, antes de que nos digan. José de Figueroa, la letra D, José de Figueroa en Instagram, José Figueroa García Facebook, José Figueroa García Oficial YouTube. Ya. Y ahí
nos pueden seguir, la 10 Capital Radio. Te pueden escribir. Pueden escribir y únanse a nuestros viajes esotéricos. Ya la semana que viene nos vamos a Italia. La semana que viene te vas a Italia. Nos vamos aItalia, nos vamos a de hecho, Turín. el viernes que viene, si Dios quiere, lo haremos por teléfono. Vamos a ver si los aviones- porque los aviones, si los aviones están- igual me pilla ahí con la maleta. Miguel Ángel, espera que tengo la maleta aquí. Bueno, hasta la semana que viene. Arigato. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.